21 horas 8 minutos, estamos compartiendo esto que es nuestro Río Negro, una idea que comenzó el año pasado con 1 hora y ya ahora estamos en 2 horas a través de 2 radios y con un equipo que se va ampliando. ¿Podemos mencionar el equipo? Rodrigo Miguel. Podemos mencionar el equipo, nos acompaña Julián Remolins en la fotografía, nos acompaña también Pablo Peñenado en la producción y en las cámaras, nos acompaña también Mauro Villanueva, que es un amigo que está colaborando un poco en la producción también, el legislador Barragán, que lo tenemos acá cerca, que colabora un poco con el programa, con su buena predisposición y voluntad. Con la agenda de él. Con la agenda de él y sus contactos. Así que esa es un poco la conformación de nuestro Río Negro, y la conducción, por supuesto, Oscar Raúl Cifuentes, y quien les habla, Rodrigo. Y en la producción general, Marcela Claudia Cifuentes, quien prepara la música y hace el guión de la tarea que estamos haciendo cada miércoles. Y en la control y musicalización, Ivo Colucci, y hoy gratamente recibiendo al presidente del bloque del Frente para la Victoria, el profesor en letras, Pedro Oscar Pesati. Le dejaba una pregunta de cuál podría ser o qué está pensando en aportar para que el Frente para la Victoria continúe en este proceso que viene llevando adelante desde que ganaron las elecciones en 2011. Bueno, mi rol en la legislatura es representar las políticas del gobierno, y así lo entendí desde el primer minuto, y es lo que trato de hacer diariamente. Yo creo que la democracia, ya que estamos hablando de ella y lo hemos hecho insistentemente durante todo el programa, demanda roles claros para que funcione bien. A mí me toca ser presidente del bloque del oficialismo, y la democracia tiene dos grandes roles en el ámbito de un parlamento: el oficialismo y la oposición. Para que funcione bien la democracia tiene que haber un oficialismo que se ponga los pantalones largos con lo que significa ser oficialista, que no es fácil, y la oposición que también se banque el rol de ser oposición. Nada de roles ambiguos. Que no está acostumbrada, de hecho, la oposición. Nada de ambigüedades, nada de que en un momento soy opositor, otro poco oficialista, de acuerdo con mi convenio. Eso no es bueno para la democracia. Pero ocurre, Pesati. Ocurre acá y en todas partes. Esto no significa que nosotros seamos los únicos que tengamos este problema. Yo digo cómo asumo o cómo pienso la tarea política. Porque estos roles, que para nada significa, volver a lo que decía Roger García, ¿no? Perros o gatos, blanco o negro, amigo o enemigo. Oficialismo y oposición. Dos roles, dos miradas. Pensando en que la suma de una mirada con la otra amplía, ¿no? Mejora esa capacidad que tenemos como comunidad de ver la realidad. Si el oficialismo solamente quiere imponer una mirada, obviamente va a imponer una mirada sesgada, la que solamente él tiene. Es como si yo quisiera imponer mi mirada frente a ustedes. Mirá que yo tengo aquí frente a mí. Él tiene otra, opuesta a la mía. Entonces, en la democracia se trata de eso, de que esas miradas se conjuguen, la del oficialismo con la de la oposición. Ahora, por supuesto que nuestro rol, porque tenemos el gobierno de la provincia, es liderar, digamos, el proceso político, es llevarlo adelante, es que aquello que incluso a veces muchos no quieren que prospere, que avance, porque por lo que fuera, por el motivo que sea, bueno, se constituya en una acción concreta dentro del ámbito parlamentario. Ese es el rol que a mí me corresponde como presidente del bloque, que se lleva adelante en el ámbito parlamentario. Que las decisiones de gobierno, las decisiones que toma el gobernador Beretinec, tengan su correspondencia en el ámbito legislativo. Como tendrán, o los que son presidentes de los partidos de la oposición, tienen la función de llevar a la práctica en el ámbito del Parlamento las decisiones que toman los líderes de la oposición, que forman parte de los partidos de la oposición o de los grupos de la oposición. Bueno, en este caso mi mejor aporte me parece que es el que he venido haciendo, junto por supuesto con mis compañeros de bloque, que junto conmigo y yo junto con ellos hemos podido conformar un grupo de trabajo que en situaciones muy difíciles que nos ha tocado vivir hemos logrado, hemos podido de alguna forma resolver cuestiones que hacían hasta incluso la propia institucionalidad de la provincia, no solamente a cuestiones vinculadas al funcionamiento del gobierno. Y bueno, eso a nosotros nos llena de mucho orgullo haber podido ser parte de todas esas cosas y de momentos que estamos viviendo en la actualidad, bueno,
Después, bueno, Dios dirá lo que nos corresponderá hacer en el futuro. Pero en el momento actual tenemos claro que nuestra tarea es que la gestión de gobierno, la gestión que lidera el gobernador del TENEC, alcance los mejores resultados en cada una de sus áreas. Hoy, nuestra cuestión fundamental en términos de la estrategia política es que prospere en el ámbito del legislativo el acuerdo firmado con Petrobras. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión que hace a una necesidad del gobierno, es una cuestión que hace a la necesidad de una provincia que ha tenido petróleo hasta ahora, pero una provincia que tiene que convertirse en una provincia petrolera. Esta oportunidad única que tiene el Río Negro, que estamos viviendo hoy día, en estos momentos, no la podemos perder. No podemos permitir que nadie nos haga perder la posibilidad de transformar al Río Negro en una provincia petrolera, en sumarle un nuevo pilar a las dos economías fundamentales que tiene el Río Negro. El Río Negro tiene la fruticultura y el turismo como pilares claves de su funcionamiento económico. Nosotros podemos sumarle un nuevo pilar fundamental, que es el pilar que viene por la explotación de nuestros hidrocarburos. En esa lógica, en ese camino, esa decisión es la que ha tomado el gobernador del TENEC, y nosotros estamos absolutamente convencidos que tenemos que transformar esa decisión en una política concreta que comenzará a plasmarse el día en que la legislatura trate el acuerdo con Petrobras. Pensar que usted está conforme con este acompañamiento que claramente define como oficialista al gobernador del TENEC, siendo peronista, y teniendo en cuenta que algunos otros sectores del peronismo, como en algún momento también han puesto en tela de juicio el tema de la conducción del actual gobernador. ¿Usted se siente cómodo como peronista acompañando todo el Ejecutivo? Mire, yo nunca... ¿Ha tenido costo esto? Bueno, la política siempre trae costos. Yo, digamos, a ver, la pregunta es buena, porque muchas veces yo me la he formulado como peronista, porque en el peronismo he conocido a mucha gente, y he tenido la suerte de conocer a personas que han participado del peronismo clásico, han sido parte del peronismo de Perón, ¿no? Hace poco, hace unos 4 meses, falleció un suboficial del ejército que fue uno de los hombres de General Valle, que participó de la sublevación de Valle en el año 56, que en el 73 fue custodio personal de General Perón, y yo le preguntaba un día, casi pobre, lo enloquecía haciéndole preguntas sobre Perón, porque bueno, él había tenido la suerte de conocerlo, y como digo, bueno, tengo la suerte de haber conocido a este hombre, pero de haber conocido también a tantísimos otros peronistas que han trabajado incluso con Perón, como quien fue su secretario político, el compañero Julián y Castro, que fue secretario político de Perón en su tercera presidencia. He hablado muchas veces con Lorenzo Pepe, un hombre que lo trató Perón también, en fin, y personas no tan conocidas. Y he conocido el peronismo en la práctica, digamos, el peronismo que hemos visto, que a mí generacionalmente me tocó vivir, ser parte de él. Y bueno, yo creo que ser peronista, o el peronismo, es como el nombre que adquiere un movimiento nacional, el Movimiento Nacional y Popular en Argentina. ¿Qué nombre tiene el Movimiento Nacional y Popular en Argentina? Peronismo. ¿Pudo haber tenido otro? Sí, si vamos a rastrear en la historia argentina, tuvo otro nombre antes. Antes era muy irigoyenismo, y quizás en el futuro tenga otro nombre. Pero en la Argentina actual, esta que es contemporánea a nosotros, el movimiento nacional y popular del pueblo argentino, que se entronca con las ideas emancipatorias de Mayo, que lo vamos a ver presente en la vuelta de obligado con Rosas, que lo vamos a ver presente en la etapa del irigoyenismo, que vamos a encontrar cuáles son sus enemigos históricos, y ahí sí hablamos de enemigos, ¿no? Porque son enemigos del país, sectores muy reconcentrados de una oligarquía antinacional por naturaleza. En fin, el movimiento nacional y popular en la Argentina es una constante, es algo que tiene que ver con la propia conformación de la patria. En nuestro tiempo, ese movimiento nacional y popular de nuestro pueblo se hizo visible, se expresó, se materializó, tomó visibilidad con el peronismo. Ahora, ¿qué es el peronismo? Es el movimiento nacional y popular. ¿Y quiénes forman parte de él? Los que expresan esos valores, esos principios que están presentes en el movimiento nacional y popular. Ser peronista es como ser cristiano, ¿no? Una vez me decía, yo soy exalumno de una escuela marista. Una vez nos contaba a nosotros, cuando íbamos a llegar a la secundaria, nos decía un hermano marista, que muchos cristianos
que han cumplimentado todos los requisitos rituales y demás, que para ser católico, por ejemplo, hay que cumplir, lo han cumplido, pero que en función de lo que expresa la filosofía, la fe, los principios y valores del cristianismo, no lo son. O lo son a gata, ahí a las ponchadas. Y que puede existir alguien que vive en la China, que no tuvo ni siquiera la posibilidad de escuchar hablar de los principios que establece el cristianismo, Cristo, etcétera, etcétera, y que traduzca en su diario vivir los principios y los valores del cristianismo. A mí me quedó ese ejemplo siempre muy grabado. Más cuando uno en la época de la secundaria es rebelde, yo era medio rebelde, iba a una escuela, digamos, cristiana y era rebelde contra todas las cosas que por ahí la iglesia expresaba, ¿no? Bastante común en estas escuelas. Y esto yo siempre lo usé también en el plano de la política. Yo he conocido, y creo que el pueblo argentino conoció a muchos peronistas, que si el peronismo es movimiento nacional y popular, es expresión de las ideas, digamos desde muy atrás, expresión de las ideas de la emancipación, expresión de las ideas de una nación libre, expresión de una nación soberana, etcétera, etcétera, es expresión de la soberanía popular, esos peronistas no lo eran, por más que hubieran cumplido con todos los requisitos. Cantar la marcha peronista, afiliarse al peronismo, gritar viva Perón, viva Evita. Seguramente Evita o Perón, a esos personajes les hubiera dicho, señores, acá ustedes no tienen nada que hacer. Ustedes son personas que tienen más comunión con ideas liberales, con ideas que nada tienen que ver con nosotros, incluso con ideas que hemos combatido de manera histórica y permanente. Entonces, la verdad que yo veo en el gobernador a un hombre que expresa esas ideas que tienen que ver con las ideas que yo siempre traté de ver confirmadas en una acción pública, en una acción de gobierno. Y además, un método de gobierno, una forma de conducirse. La vez pasada me interpretaron muy mal, porque yo no quise decir esto. En una nota que me hace el periodista Adrián Pecolo del diario Río Negro, yo dije, justamente refiriéndome a Perón, que es una de las personas que yo más admiro, que Perón, o mejor dicho, yo había dicho lo siguiente, que en función de las personas que yo he conocido, que conocieron a Perón, ¿qué cosas yo puedo resumir de la personalidad de Perón? Primero, que era una persona muy respetuosa. Todos los que han conocido a Perón dicen eso. No, era un hombre muy respetuoso. Muy respetuoso. No le gustaba levantar la voz a nadie, no le gustaba imponer nada a nadie. Y si uno va a su literatura, lo que escribió Perón, sobre todo un libro que es clave para quien le gusta la política, que se llama Conducción Política, uno va a ver que todo el tiempo Perón reitera allí que el método de la política es la persuasión. Nunca el mando, nunca imponer cosas, nunca apretar, nunca buscar, es persuadir. Nuestro método, decía Perón, es la persuasión. Y era un militar, alguien que se había formado en el método político, en el método del mando. Era un oficial que se había formado para poder mandar. Pero él sabía que como hombre de Estado, como hombre político, el método no era ese. El método era el de la persuasión.